gracias a las personas que se van conectando, gracias sobre todo a nuestros disertantes que están hace un ratito esperando para dar comienzo a este último encuentro del segundo ciclo de medicina y terapéutica canábica. Estamos muy contentas de las repercusiones que han tenido estos ciclos. Fueron una manera de encontrarnos en el medio de esta pandemia que pasamos este año y de estar en contacto. La idea de hacerlo en vivo, si bien a veces se pone medio difícil, también nos permite que puedan hacerles preguntas a nuestros disertantes y eso está muy bueno. Así que quien quiera mandar sus consultas puede hacerlo y al final de cada disertación vamos a hacer una breve ronda de preguntitas. Bueno, si todo está listo, arrancamos. Nuestro primer disertante es Darío Andrinolo. Él va a estar hablando de investigación académica y su importancia en el fortalecimiento de la producción comunitaria de cannabis medicinal. Darío es licenciado en Biología con orientación en Zoología, otorgado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Fisiología, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con una tesis sobre los efectos tóxicos y farmacocinética de saxitoxina en mamíferos, de 1994 al 97. Es doctor en Ciencias Biomédicas, otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 2002. Es jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en el área de toxicología de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la carrera de investigador de CONICET, actualmente se desempeña como investigador independiente. Es director del programa ambiental de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, fue director del 2011 al 2018 de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Centro de Investigaciones Medioambientales, TIM, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, entre el 2015 y el 2019, director del proyecto Cannabis y Salud del 2016 a la actualidad, muy felizmente, y vicedirector del Instituto Centro de Investigaciones Medioambientales, TIM UNLP CONICET. Bienvenido, Darío. Hola, gracias por la presentación. Contrátenlo si lo ven por ahí. Ay, ay. Bueno, Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y por el desafío, porque la verdad que a veces uno está imbuido en el día a día y este tipo de títulos permite que uno tenga que tomar el tiempo para levantar la cabeza y pensar un poco hacia adelante, que es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Porque a veces trabajamos mucho y avanzamos poco, y lo ideal sería hacer exactamente lo contrario, pero bueno, es difícil. Yo tengo una presentación en Power, no sé si la puedo pasar, como para hacer un apoyo nomás, si no, no importa. Tenés que poner compartir ahí abajo. Donde dice compartir pantalla, abrís y dice ahí está. Bien. ¿Ahí se ve? Ahí está abriéndolo. Ahí, perfectamente. Perfecto. Bien, vamos entonces a hacer algunas disquisiciones a medida que van pasando, a medida que les voy contando aproximadamente lo que hacemos nosotros y cómo nos metimos en el tema. Ahí estamos con la doctora Daniela Sedán, que es mi coequiper en el instituto, con la cual desarrollamos el tema de cannabis y otro. Bien, en el 2016, lo que nos enfrentamos, o sea, no vamos a ser ilusos y vamos a decir que la primera vez que escuchamos la palabra cannabis fue en el 2016, ¿no? El cannabis viene con nosotros hace un montón de tiempo y viene escondida, y tan escondida que a medida que fuimos trabajando en cannabis, yo empecé a recordar eventos de mi vida anterior con respecto al cannabis, que alguna vez contaremos, digamos, pero fíjense cómo el prohibicionismo hace que todos, digamos, llegamos al cannabis 2016, cuando todos tenemos noción, todas las personas grandes, adultas como yo, tenemos noción de contacto con cannabis en diversas situaciones, no creo que yo haya sido el único. Me acuerdo una en particular, que estábamos en la facultad, fuimos a dar la solidaridad a un evento de desalojo que había en La Plata.
en ese momento, estamos hablando de 1985, por ahí. Y llegamos muy desprevenidos, alumnos universitarios, a la toma, y estaba pesada la cosa, no estaba linda, era una situación complicada, y cuando nos vieron llegar nos dijeron, dudaron de nosotros, no sabían qué pasaba con nosotros, y entonces rápidamente nos encerraron en una carpa, chiquita, éramos 3 o 4 nosotros, se metieron como 15 dentro de esa carpa, y nos empezaron a preguntar qué hacíamos, qué queríamos, por qué estábamos ahí. Le contamos nosotros que, bueno, venían presados la soledad, si necesitaban algo, qué pasaba, interiorizarnos. Y el evento final de esa reunión, que no sabíamos nosotros cómo iba a terminar, fue que ellos sacaron un cigarrillo de marihuana y convidaron a todo el mundo. Y esa fue mi primera relación con un cigarrillo de marihuana. Y que me vino a mi memoria tiempo después, rememorando cosas después. Así que, en fin, todos tenemos nuestros recuerdos, quizás, y si no los tenemos, el cannabis estuvo presente permanentemente en el submundo. Y en el 2016, lo que me parece que sucede es que pasamos de una etapa de resistencia completa, de resistencia del cannabis en su forma más absoluta, a una etapa más de revolución, más de que los pacientes fueron y le dijeron, yo uso esto. Y si no era necesario que personas adultas decidieran qué consumir y cómo, el hecho de que las madres dijeran, mi hijo consume esto, como que rebalsó el vaso y y empezó todo un proceso del que ahora estamos siendo testigos, ¿no? Este es el caso de un hombre Ferrara y de Ensenada, con lo desastroso que fue el prohibicionismo, con el impacto total negativo que tiene con las familias que son tocadas por el brazo largo de la justicia para algunos y muy cortitos para otros. En fin, y fíjense que lo que sucede es que el proceso por el cual se hace el aceite de cannabis y que genera tantos resultados, no voy a andar en los resultados en esta charla que todos lo deben tener contado, es muy simple. Es muy simple. Entonces no es que cannabis aparece solamente en el mundo, perdón, en el mundo académico como una novedad y que digan, ay, miren qué lindo que es el cannabis. Sino que viene a dar vuelta la relación médico-paciente, viene a dar vuelta la superioridad de la ciencia. ¿No? O sea, acá la ciencia va a tener que pedir disculpas tanto como la iglesia tiene que pedir disculpas por el descubrimiento de América, por el asesinato. La ciencia argentina tiene que tomar ahora que pasó esto, que llegó la ciencia, que ahora tenemos una red en CONICET. Bueno, la ciencia argentina en algún momento tiene que decir, pueblo argentino, lo sentimos mucho, no fuimos capaces de estar a la altura de las circunstancias y fuimos cómplices del prohibicionismo, involucrando todo el pensamiento de la academia a favor de la represión del uso del cannabis y de represión a los usuarios del cannabis, donde desde la bioquímica y la biología le descubrimos mecanismos de recompensa y mecanismos neurobiológicos de la adicción que fundamentaban la necesidad de prohibir sustancias, desde las ciencias más sociales o psicológicas, se le pone el nombre de adicto, o sea, personas que no tienen dicción, se estructuran sistemas de salud donde los pacientes no tienen decisión sobre sus propios cuerpos y sus propias acciones. En fin, se conforma desde el mundo académico y científico todo un paradigma que se rompe desde el 2016, 2015, 2016, 2017 a la fecha. Se resquebraja más que se rompe, porque acá todavía no se rompió nada. Entonces, cuando nos ponemos en este momento, volvemos a pensar el rol de la universidad, volvemos a pensar el rol de la ciencia y de la academia, y todos están muy contentos con este dibujito, ¿no? Todos ponen este dibujito en el pizarrón y son felices, ¿no? Relación de la sociedad con la universidad, y vamos todos de las manos y felices por un campo de margaritas. Y esto no es así en absoluto. O sea, hay que ver qué sociedad se contacta con qué universidad y para qué se contacta la universidad con la sociedad y para hacer qué. La verdad que todavía, como de estructuras universitarias, yo no conozco una sola
que haya tomado seriamente el tema de cannabis. No conozco una sola que haya tomado el tema de cannabis. En fin, nosotros nos empezamos a relacionar en principio entonces con diversos tipos primero con personas que se acercaban a los laboratorios a preguntar qué había en los aceites o cómo se podían acercar. Rápidamente entendimos que acá había algo más profundo y empezamos a generar relaciones con diversas organizaciones e instituciones que se fueron incorporando al tema del cannabis medicinal. Y allá cuando se discutía la ley por el 2017, la primera discusión que había en el Congreso era si se prohibía o no si no se prohibía, ¿no? Si avanzábamos en la ley o no se avanzaba. Y los discursos, incluso de académicos de mi facultad, era: hay que tener cuidado con todos esos compuestos que no se conocen del cannabis y que van a hacer mal y que son perjudiciales. Y hay que hacer que el cannabis sea un medicamento. Bueno, las voces en ese momento que estábamos en forma disidente éramos poco escuchadas, poco escuchadas en ese sentido, y se sacó una ley a regañadientes, con poca fuerza en el sentido comunitario, que después permitió una regulación terrible de la ley. Bueno, hemos ido multiplicando un poco las relaciones que hemos tenido, pasamos solamente de tener relación con pequeños cultivadores o personas que querían tener un grow, un club, etcétera, con municipalidades, con provincias que quieren desarrollar el tema del cannabis medicinal. Entonces, en todo este desbarajuste de empezar a discutir qué es cannabis, cómo se puede utilizar, y la validez del uso comunitario y de la producción comunitaria de cannabis, empiezan a entrar otros actores. Entonces, cuando entra la municipalidad, ¿cómo se conversa con la municipalidad? La municipalidad ya no puede hacer un cultivo igual que un centro comunitario. El Estado no puede permitir que la municipalidad cultive y dé en el hospital de su municipio un producto que no esté mínimamente controlado, regulado, estabilizado, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque son la estructuración sanitaria que tenemos en el país. Por lo tanto, hay que pensar políticas hacia los municipios, por ejemplo, que quieren. La Madrid es el ejemplo que nosotros tenemos más presente. Y no es fácil, porque el municipio tiene que desenvolver dinero, tiene que garantizar un cierto negocio. El negocio no lo digo peyorativamente, lo digo en la necesidad de autofinanciar estos esfuerzos que hacen las municipalidades. Y tienen la disyuntiva: respeto a los vecinos que venían cultivando, o les doy un lugarcito al costado y hago negocio con una gran empresa que me venga, me ponga las luces, me ponga las cosas, me deje el 20% para hacer política yo y el otro 80% lo comercialice y a mí no me importa cómo. Y ahí salen modelos diferentes. Entonces sale un modelo más tipo, para hablar cuando hablamos de provincia, esto se multiplica por 10. Entonces tenemos modelos de provincias que quieren vender licencias de producir. Entonces va a haber gente que tiene que poner una buena cantidad de plata para tener permiso de la provincia para producir. Y provincias, estoy pensando ahora por ejemplo en Río Negro, que se han asociado, tienen relaciones con cultivadores comunitarios que están pensando otra razón. Igual, pensar otra razón y lograr hacer otra cosa es difícil. Lo más fácil es hacer acuerdo con un gran transnacional, venderle parte de tu patrimonio, llenarte los bolsillos de plata. Esa es la vía fácil. Y no solamente que es la vía fácil, es la vía que está de acuerdo con todas las reglamentaciones nacionales e internacionales. Entonces, cada vez que nosotros ponemos, me está escuchando Fernando Sepúlveda, esto me pone nervioso. Si nosotros entonces no pensamos el desarrollo de todos estos estamentos en forma integral, en un pensamiento de desarrollo fundamentalmente del derecho al acceso a la salud, y como ese derecho a la salud, el acceso, salud entendido como bienestar completo, integrado, etc., y en ese concepto integral de la salud integrar a cannabis, lo que vamos a hacer va a ser integrar a cannabis al concepto de salud actual.
que si bien el explícito es el que digo yo, el implícito es el del negocio, es el de la corporación médica, el de las corporaciones farmacéuticas, que tienen otras lógicas de trabajo. Me fui completamente de las filminas que estábamos. Entonces, en el 2017, entonces, cuando empezaba esta locura de cannabis, había aprobado la ley, nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a investigar en cannabis. No solamente vamos a hacer un servicio de extensionistas, sino vamos a tener una línea de investigación propia en cannabis medicinal. Listo, ¿qué se hace? Listo, hay que tener una planta, o hay que traer de afuera cannabis. Bueno, muchos investigadores del CONICET, muchos no, algunos investigadores del CONICET, estaban estudiando sistema endocannabinoide antes de que surgiera la ley de 17. ¿Y cómo lo hacían? Y compraban análogos químicos de los cannabinoides en el extranjero. En empresas, todos los científicos compramos nuestros productos afuera, Sigma, Merck, lo que sea. Pero entonces a veces no se compraba ni siquiera el cannabinoide, se compraban los análogos químicos agonistas de los receptores cannabinoides. Y con eso entonces hacían estudios sobre el sistema endocannabinoide. Pero nosotros no queríamos hacer un estudio sobre el sistema endocannabinoide per se. Queríamos hacer un estudio sobre la planta de cannabis y sus efectos sobre diversas situaciones. Así que lo que dijimos, bueno, hay que plantar. Y así, sutilmente, con esta insanía mental que tenemos a veces, nos propusimos tener el cultivo universitario. Y para eso inventamos o desarrollamos una estrategia que fue sentar en una mesa al director del instituto, a una profesora de trabajo social, que está ahí presente, y a organizaciones, y decir básicamente cuáles son las plantas que usan las organizaciones y que podrían ser útiles para que la comunidad científica empiece a mirarlas, a entenderlas, a caracterizarlas. Y se eligieron 3 cepas que son las que ahora tenemos en cultivo. Debo decir que aún a la fecha, al día siguiente de esta presentación, presentamos al Ministerio de Salud el permiso. Le dijimos, nosotros tenemos plantas cultivando, por lo tanto ahora necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer para cumplir con la reglamentación, con la ley que había salido recientemente. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Hasta el día de hoy, 3 años después, en la Argentina no está claro si vamos a poder usar las plantas locales o no. Entonces, mientras tanto, mientras todos discuten a río revuelto, nosotros fuimos avanzando con la caracterización de las cepas, de estas 3 cepas, que son ahí una CAT1, cepas argentinas terapéuticas. Le pusimos ese nombre porque es nuestra intención que haya una biblioteca o un cepario general de cepas locales donde la gente, los cannabinocultores, las personas puedan acudir a pedir la cepa de conveniencia. Ahora, tenemos la CAT1, que es una cepa alta en CBD, y la CAT2 y la CAT3, que son altas en THC. La CAT2 es muy alta en THC, además de su diferencia de los terpenos. Y con esto empezamos a hacer algunas investigaciones, pero sobre todo esto de tomar los datos internacionales de cómo se caracterizan variedades vegetales y tratar de aplicarlas a las variedades indoor. Y hicimos todo un desarrollo con la CAT3, que es la cepa de loza. Es una cepa que hace como 20 años fue traída desde el sur, se fue mezclada por cepas locales, etc. El cultivador, una serie de sucesos, cae preso, a los 2 o 3 meses muere, y nosotros quedamos, porque la agrupación a la cual pertenecía el profe, etc., nos dona en ese acto que vimos recién, una planta de CAT3, de 5º elemento. Y entonces se le hace toda la estructuración tal cual dicen las normas internacionales para el crecimiento de esta cepa. Todos estos datos son obtenidos de un par de eventos de crecimiento de la planta, y se hacen bajo condiciones. Lo que están viendo ahí no es el máximo que alcanzan las plantas, sino el máximo que alcanzan las plantas dentro de no usar fertilizantes, no usar aditivos, etcétera, etcétera, que impone el protocolo. Hicimos las comparaciones qué pasa con la cepa indoor versus qué pasa con la cepa outdoor, afuera. Se empiezan a usar estas cepas en investigaciones clínicas
Y acá entonces otro gran evento. Si ustedes se fijan acá, esto es 2 póster que presentamos en la Expo de Cannabis el año pasado y que a fin de año presentamos en Berlín, en la IACME, el Congreso de Cannabis Medicinal en Berlín, que se va a repetir ahora en noviembre, creo que en México estaba pautado. Y entonces nosotros empezamos a presentar estas cosas. ¿Estas cosas qué son? Son estudios de pacientes con plantas locales caracterizadas. Son estudios de pacientes con plantas locales caracterizadas. Esto en el resto del mundo casi no hay. En el resto del mundo lo que domina en los congresos es plantas totalmente comerciales, ya inscriptas, ya etcétera, y no plantas, sino que la gente del mundo, en Europa fundamentalmente, están pensando mucho en aislar los productos y darlos por separado. Entonces dan básicamente CBD, están experimentando con alguna otra cosa, pero es muy limitado, no usan los ácidos, no conocen los ácidos. El CBN es un producto de degradación que hay que destruir, no es un cannabinoide interesante por sus propiedades terapéuticas. A lo sumo, sí podría ser purificarlo, o sea, tienen un pensamiento del desarrollo de la farma y de la medicina en Europa que es diferente a la que tenemos acá. Por lo tanto, este tipo de resultados en otros espectros culturales es disonante con lo que en él se presenta. Y es disonante muchas veces con lo que se presenta acá por varias cosas. Uno, porque ustedes ven en los autores, que está muy chiquito ahí, hay gente que son cultivadores. ¿Sí? No sé en qué otro momento de la historia una persona no académica podría aparecer haciendo un paper con esto. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que estamos diciendo acá es que los estudios observacionales bien hechos son útiles y son válidos. Porque acá todo se llena la boca, sobre todo la corporación médica, los médicos hegemónicos, que aunque sean amigos nuestros todavía tienen pensamientos hegemónicos, lo que están diciendo es que si no es doble ciego casi que no sirve, poniendo una metodología por delante del método científico, lo cual es una barbaridad, no sé el tiempo que voy. Pero lo que yo quiero decir con esto es que acá tenemos un problema cuando se termina de regular la ley, cuando la investigación en cannabis queda en manos de las grandes instituciones y de los grandes nombres de profesionales, que iban a querer hacer de cannabis toda esta estructuración académica y de investigación más cercana a la farma que al cultivo comunitario, van a empezar consideraciones de investigación que no nos van a servir para avanzar en el cultivo comunitario. Y esto lo digo tanto de la parte de la investigación médica como de la tecnología. No es lo mismo desarrollar en Argentina la industria de las luces, con 3 industrias grandes que produzcan cannabis para todo el mundo y un proveedor de luces que van a comprar directamente en el extranjero, a que si desarrollamos cultivos comunitarios, cultivos municipales, por todos lados, entonces tendremos que desarrollar en cada región quién sabe de luces, quién sabe de control de calidad, quién sabe, etcétera, etcétera. Acá tenemos un choque todavía con la formalización de la nueva reglamentación, que hoy hay una nota en página 12, que la leí por arriba solamente por el tiempo. No se abre el fin de esta discusión. Hay un comienzo a una discusión muy poderosa, que es cómo se va a desarrollar el cannabis medicinal de acá en más, y cuáles van a ser las formas de acceso al cannabis. Y qué consideraciones tenemos que tener entonces lo que estamos promoviendo, el cultivo comunitario, para poder ser parte de este proceso. Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer es empezar a tratar epilepsia con la cepa más alta en THC. No sé si era una pregunta válida o era solo venganza para restituir la dignidad del THC por sobre el CBD. Tampoco tenemos nada contra el CBD. Pero siempre del lado de los más vilipendiados, el THC tenía que ser probado, y se probó en perros, en un desarrollo experimental que todavía está corriendo y que será publicado pronto, con muy buenos resultados con la cepa alta THC en epilepsia en perros.
repito, muy buenos resultados en aceite alto de THC con epilepsia en perros. ¿Sí? Y cuando empezamos a jugar con perros, a jugar respetuosamente, lo que tuvimos que hacer es tener un protocolo de cultivo, un protocolo de elaboración del aceite, para garantizar que el aceite sea siempre el mismo. O sea, uno puede pensar en la gran farma, agarro el cannabis, lo paso por un fluido supercrítico, lo separo en sus componentes y después al final de la línea de producción rearmo, reensamblo el THC, el CBD, le pongo un toquecito de terpenos y sigue su ruta. Por ejemplo, que es una forma válida de producción. Cara, porque necesitas muchos equipos, muchos volúmenes, cromatografía. El medicamento queda puro, queda un excipiente claro, siempre es el mismo, la degradación, ¿sí? Hacer productos vegetales que tengan validez terapéutica implica, nos guste o no nos guste, que el producto sea similar siempre. O sea, si vamos a tener terapéuticas basadas en medicamentos comunitarios, ese medicamento fitoterapéutico o herbario que se saque del cultivo comunitario, ese final no puede ser hoy de una manera y mañana de otra. Eso sí tenemos que avanzar en el cultivo comunitario. No podemos, como hacen los cultivadores, la cepa que te hizo bien ya la cultivo más, ahora estoy cultivando esta otra, ¿por qué no la probás? No, yo quería esa que vos estabas cultivando. Es necesario que los cultivos comunitarios también tomen herramientas que garanticen la calidad del producto. No estamos hablando de eso. Pero lo que estamos hablando acá es que si nosotros cultivamos la planta de una misma manera, la misma planta, la misma cepa, de la misma manera, y la procesamos de la misma manera, a pesar de que lo podemos hacer muchas veces, fíjense, en esta vuelta el aceite tuvo 6,43 miligramos por mililitro, esta 6,66, 6,69, 6,56. Se puede hacer un producto comunitario en un cultivo para 6, 7, 8, 10 personas, en un ambiente muy simple, con la calidad, con lo necesario de limpieza y protocolización de lo que se está haciendo, se pueden obtener productos comunitarios de alta calidad, de altísima calidad, diría yo, porque son frescos, son naturales, son bien. Y acá hay muchas consideraciones que hay que ver. La más importante que yo veo en esto es que el cultivo comunitario le está asegurando a sus usuarios un producto que toda la farma internacional todavía no tiene a disposición, que son los cannabinoides ácidos. Y son un problema para la farma. Son un problema para la farma porque son inestables. Y como uno de los criterios para que un medicamento o un herbario, lo que sea siempre igual, vos no lo podés poner en aquel y a los 6 meses tener otra composición. ¿Se entiende? Por lo tanto, el uso de aceites frescos con los cannabinoides ácidos es un desarrollo que solamente el mercado comunitario con protocolos de cultivo adecuados pueden abastecer en este momento. ¿Quién estudia eso? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo podemos hacer esos estudios independientemente, sin depender de los israelíes, de los americanos que están pensando en otra cosa? Bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío. Y el desafío en este momento es, cuando haya la plata, ¿la van a pasar para esto o la van a pasar para pagar a los médicos que hagan grandes estudios clínicos doble ciego con productos traídos del extranjero? ¿Para dónde va a ir esa plata? ¿Qué herramientas tenemos, los que venimos trabajando desde el sector de cultivo comunitario o social, para no decir solamente comunitario, opción de acceder con nuestros proyectos a ese tipo de financiamiento? Ahí tenemos un desarrollo muy, muy importante. Lo que veo en la regulación es que la discusión esa en el mismo IRCA, o en el mismo Ministerio de Salud, va a estar muy peleada,
porque ahora la regulación mete a un organismo de médico, a uno de acá, a uno de allá. No vamos a ir nosotros no vamos a ser los representantes de eso. Lo que venimos peleando del momento cero, es difícil que lleguemos a ese lugar de decisión. Por lo tanto, esto se viene complicado. Bueno, hacemos análisis de cannabinoides desde hace bastante tiempo, los podemos purificar, los podemos cristalizar. No es que no querramos, digamos, tomar ese camino. Es decir, es que no queremos tomar ese camino, no es que no podamos. Una de las cosas que se hizo, bueno, se estudió con el Hospital Rofo, hicimos un estudio observacional con aceite Salazar que usaban los pacientes, con muy buenos resultados, y a partir de esos resultados que vimos con los médicos, dijimos, bueno, vamos a hacer una investigación sobre qué es la calidad de los aceites nuestros que circulan por ahí. Nosotros no tenemos capacidad de analizar todos los aceites, tomamos un universo de casi 500 muestras de aceites, resinas y flores, ¿sí? Y yo no es que no les voy a mostrar todos los resultados acá, pero básicamente En los aceites que usaban en el Rofo, tenían en promedio 3,2 miligramos por mililitro de cannabinoides totales, y una relación THC-CBD de 22:2. O sea, los pacientes que ven reducido, el 30% de estos pacientes redujeron 30%, no estoy loco, estoy repitiendo 30% dos veces, 30% de los pacientes redujeron 30% el uso de opioides con este Rofo. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos aceites de Rofo? Son muy variables. Hay algunos que tienen mucho, otros que tienen muy poco, otros que tienen ácido, otros que tienen neutros, pero el promedio lo sitúa en esta situación. Los generales, que son muestras generales que nos han llegado de diversos lados, quizás alguno de ustedes ha contribuido a estas muestras, tienen 11 miligramos por mililitro, con una relación THC-CBD de 21:7. O sea, en Argentina usamos aceites con alto THC. En Argentina usamos aceites con alto THC. Nos da resultado un aceite natural de la planta con alto THC. Eso es así. No sé, y la concentración es 11. Los de Acufal, que es una sociedad, una agrupación de La Plata, de cultivo de familia de La Plata, que la tomamos como ejemplo, pero hemos tomado cualquier otra, pero la tomamos como ejemplo, porque tenemos un buen volumen de muestras, tienen 42,7 miligramos por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Y con una relación THC-CBD de 14:1. También todo muy, muy variable. ¿Qué quiere decir todo esto? Uno, que los aceites de alto THC andan, sirven. Veamos cómo hacemos para investigar eso. No tratemos de respetar tanto la ley trayendo CBD con esos frasquitos que parece pomada de zapato, en lugar de trabajar con las plantas locales con alto THC. Eso es una de las peleas que hay que dar. Pero fíjense, el Epidiolex tiene 100 miligramos por mililitro, que eran los que había hace 5 años. Cuando nosotros empezamos a analizar muestras, dijimos, nuestras muestras son diluidas, no cumplen los requerimientos internacionales, y todo lo que nos escuchó hace 2 o 3 años nos escuchó decir esto. Y la pregunta era, ¿cómo hacían nuestras muestras para poder tener el mismo efecto, o tener buen efecto, siendo 10 veces diluidas a las internacionales? Y lo que sucedió de hace unos años a esta parte, es que las compañías internacionales fueron bajando la dosificación de sus aceites. Y ahora tenemos estos Charlotte de 7 miligramos por mililitro, otro Charlotte que tiene 17, y bajaron de estos 100 miligramos por mililitro. Y aparte hay una oferta de THC, de CBD también más importante. En conclusión, los aceites nuestros están dentro del espectro general de los aceites terapéuticos a nivel internacional. No molesten más porque no saben que si hace efecto o no hace efecto. Hacen efecto, están dentro de las consideraciones que se consideran terapéuticas para toda la farma internacional. Lo que tenemos que hacer es lo que hace Acufal, generar protocolos, elegir bien la cepa y generar productos permanentes. Uno puede decir, aparte que Acufal tiene 2 o 3 cepas que las usa indistintamente, acá estamos mezclando todo, ¿no? Pero
tiene cepas altas en CBD, tiene cepas... O sea, que nuestra gente, nuestro pueblo, con su educación, su educación pública, tiene las capacidades suficientes para llevar adelante un cultivo comunitario, que las instituciones académicas abramos las puertas y generemos capacitaciones necesarias para el cultivo, para el procesamiento, para etcétera, pero respetando la cultura y la tradición de lo que se venía haciendo comunitariamente. Y esto sí se puede llevar ahora a las municipalidades, y esto sí se puede llevar ahora a nivel provincial. Hay una propuesta muy clara de que los municipios, antes de asociarse con las grandes empresas que le vayan a bajar plata, se asocien con los cultivadores locales, que le van a llevar el know-how, el real know-how. Y podemos establecer una red de laboratorios, universidades, CINTA, CONICET, etcétera, pero donde tienen que estar presentes los cultivadores y los usuarios, porque si no están presentes, lo único que vamos a garantizar es que todo este desarrollo del cannabis se vaya por el lado de la Big Pharma. Es inexorable que sin la presencia de los cannabicultores y de los usuarios de cannabis comunitario, la investigación en cannabis se va a torcer hacia el lado de la Big Pharma. Eso es como si fuera la ley de la gravedad. Bien, cosas más que hacemos con nosotros, que estamos intentando hacer, son básicamente dos cosas. Mencionaste que en nuestras épocas anteriores trabajábamos con toxinas, nosotros somos capaces de generar una injuria hepática conocida, que es esteatosis, lípidos en un hígado graso, y diferentes respuestas sobre del hígado a los tóxicos, que son básicamente inflamación y algunas otras cosas. Y la pregunta entonces ahora es, ¿y si le ponemos cannabis? ¿Y si tratamos entonces no de estudiar cómo esta toxina afecta el hígado, sino cómo cannabis puede recuperar el hígado? Y este tipo de investigaciones es muy fácil hacerlas ingresar en el sistema científico argentino, teniendo las herramientas necesarias, fundamentalmente la capacidad de producir productos canábicos de interés para probar en este tipo de ensayos. Porque investigadores que tengan este tipo de desarrollos, en Argentina hay cientos de miles no, porque somos 20.000 solamente, pero un montón. Hay gente que como nosotros tenemos un ensayo en el hígado, el otro tiene un ensayo en el sistema nervioso, el otro puede tener un tema en cáncer, el otro puede tener un tema con el sistema inmune, el otro, ya entendieron la idea. Lo único que tenemos que tener es la herramienta adecuada para otorgarle a esos grupos no solo el cannabis para que haga la experimentación, sino la pregunta adecuada. Y esto es importante, la pregunta adecuada. ¿Cuál es la pregunta adecuada? Si esto funciona así con THC o sin THC, o si funciona con THC y con la planta completa, si tenemos que estudiar también el efecto de los terpenos, si no nos importa el efecto de los terpenos. Entonces, lo más avanzado que nosotros vemos y por lo cual nos gusta mucho son los estudios, por ejemplo, de Cristina Sánchez en España, donde ella tiene una forma de presentar los datos donde compara los anticancerígenos tradicionales solos, el THC solo, y después los mezcla, cancerígenos más THC, demostrando una sinergia del THC con estos medicamentos, que también le da al cannabis un rol diferente al medicamento tradicional. Y hay mucha gente que empieza a pensar como cannabis como un coadyuvante general de los medicamentos, porque al ser equilibrante, al ser homeostático, favorece el funcionamiento del otro medicamento específico. Bien, estas preguntas nos surgen a nosotros y las podemos desarrollar solamente porque nos hemos cansado de tomar mate con ustedes. Esa es la verdad. Esa es la verdad, que uno cuando se sienta y abrís la cabeza y viene una persona y le dice, no, porque tenía unos dolores, unos cólicos, y le hice un tecito con la raíz y se le pasó. Y ahí la ciencia tiene que tener tiene dos formas de actuar. Qué ignorante la persona esta que no sabe lo que hace, o qué será lo que tiene la raíz que esta persona se dio cuenta y yo no. Y eso, en la ciencia argentina, vuelvo al principio, ya para ir terminando, en la ciencia argentina tenemos que ser muy humildes,
porque estuvimos durante 40 años hablando de lo mal que hace el THC, lo mal que hace el cannabis, y no nos dimos cuenta que eran anticancerígenos. No nos dimos cuenta que servían para dormir, no nos dimos cuenta que servían para el dolor. Tenemos la cabeza tan destrozada por el prohibicionismo, el cerebro, después decimos que los rusos lavan el cerebro, nosotros nos lavaron el cerebro mal, no pensamos en cannabis en 50 años como mecanismo válido de sinapsis, que tenemos todos en el cuerpo, y recién ahora la ciencia va a decir lo que hay que hacer. No, a la ciencia hay que vigilarla de cerquita. A la ciencia hay que vigilarla de cerquita. Nada, eso es todo algo de lo que quería decirle, y recalcar esto, que si era válido en el 2015, 2016, sigue siendo vigente en este momento, porque lo peor que nos puede pasar es que después de haber peleado tanto, no tengamos espacio para los cultivos comunitarios. Y tenemos que pelear por el espacio cultivo comunitario como bien social de acceso a la salud y como bien comercial de financiamiento de los compañeros que cultivan, del financiamiento de los compañeros que después van a hacer shampoo, que después van a hacer crema, que después van a hacer productos tecnológicos asociados a los cultivos de cannabis. No le podemos dejar eso solamente a las grandes empresas. Nada, eso es lo que quería decir. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Muy interesante. Creo que para el movimiento canábico también tener científicos como vos nos refleja, bueno, una manera que han tenido la gente de hacer las cosas, ¿no? En Argentina, que tiene que ver con ese trabajo de hormiga, de ir desde abajo. La gente que nos escucha también ha hecho su aporte, ¿no? A todos estos saberes que hoy están institucionalizándose. Y bueno, creo que hace sentir un poco a las cultivadoras, los cultivadores, cerca de ese proceso que se está dando de disputa. Obviamente las cultivadoras, los cultivadores de Argentina no son tontos, saben todos esos intereses en juego, y me parece que bueno, que la planta también desde la paciencia, desde cultivar una otra visión no tan comercial, sino más genuina, es que se ha puesto en las manos de los médicos, de los científicos, todas esas plantas, ¿no? Me parece re importante que siempre marquen el trabajo de las organizaciones y de personas sueltas que han regalado bolsas y bolsas de flores y de aceite para que todos estos conocimientos estén entre la gente. Así que bueno, vamos a dar lugar a algunas preguntas, si te parece bien. La primera dice, ya que Darío es especialista en zoología, quería saber si tiene información sobre avances de investigación en terapéutica canábica para epilepsia en felinos y otros animales domésticos, y si conoce redes de acceso al aceite en grupos especializados de tratamiento para animales. No, lamentablemente no. Lo que yo sé es lo que saben la gente veterinaria que hace epilepsia. No te sabría decir nada. Y una red especializada tampoco conozco de veterinaria. Hay un par de veterinarios que andan dando vuelta. Vos lo conocés mejor, me parece, si le querés dar el dato, digamos, pero... Sí, hay una que se llama Cambet, que es del sur, y que han ido acompañando procesos de animales, si quieren buscar por ahí. Igualmente te referiste un montón a animales, así que la verdad que para la gente que está interesada en este tema, tuvo su dosis. Bueno, vamos con otras preguntas. A ver, desde Chile dicen, dentro de lo que tiene que pasar para que autoricen el uso de las CAT, ¿se requiere de un cambio de reglamento o ley? ¿Cómo ve Darío el tema de las cantidades que deberían autorizarse para el autocultivo? No es precisamente su área de trabajo, pero quisiera saber su opinión sobre el tema de cantidades. Y la última desde Chile, que también la hicimos en el caso de la charla anterior, el sábado pasado, o el anterior, es ¿cuál es el porcentaje más alto que hayas encontrado en una flor de cannabis? Porcentaje de THC sobre CBD a veces Sí. son altísimos, 90%, 80%, hay algunas cepas que son terriblemente THC, altas en porcentaje, en ese sentido, sí. Después de CBD, no tantas. Hemos visto algunas de 60% CBD,
pero no demasiado mal. Las más comunes son las que son altísimas en THC. Sobre todo lo que viene en prensado tiene mucha suciedad por debajo, pero casi un pico unequívoco de THC enorme que sobresale de todos los demás, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros. Por la pregunta de las cepas, las leyes y las cepas, sí, estamos esperando la nueva regulación. Hoy salió en página 12 que lo habían presentado al Senado y que supuestamente lo tienen que firmar antes de que termine noviembre. Cruzamos todos los dedos y estamos esperando cuál es la letra chica de esa regulación. Creo que queda mucho en manos de las provincias, al acatar esta nueva reglamentación, establecer reglamentaciones locales que tienen que aparecer ahí los procesos por los cuales se pueden incorporar plantas locales. Por ahora no se puede, el INASE está muy cerrado, el ANMAT está muy cerrado, el gobierno o las autoridades políticas no logran, y esto me parece que es algo que hay que entenderlo, toda la industria farmacéutica tiene sus operadores políticos embebidos dentro de las organizaciones del Estado. Nosotros somos los que vamos con un cartelito de la vereda de enfrente a decir, los demás no hacen eso, los demás lo que hacen es infiltrar sus personas dentro de la estructura del Estado y manejar las políticas del Estado desde esos lugares. Y eso es lo que está pasando hoy, a mi entender, dentro del INASE y dentro de el ANMAT, que son dos instituciones del Estado que van a tener que acatar las resoluciones, pero que nos va a costar muchísimo hacerlas comprender que nos tienen que aceptar la categorización de las CAT3. Es una pelea que estamos dando en este momento y, bueno, en fin. ¿Y la otra? Bien. La de las cantidades para autorizarse lo que tiene que ver con el autocultivo. Cuando fuimos consultados sobre el tema de las cantidades, que nos han hecho alguna consulta en ese sentido, no sé cómo saldrá en la ley, nosotros pensamos que 20 plantas en flora y 20 plantas en vegetativo era un número adecuado para pensar en que es un cultivo para cada persona. Nos imaginamos todo en indoor, para hacer este cálculo. Por lo tanto, nosotros consideramos que si la persona cultiva más o menos bien, con esa cantidad va a tener suficiente para tener 2 o 3 cepas de cultivo permanente, y que va a tener, en todo caso, un exceso de producción que va a poder destinar a la microcomercialización a nivel local. ¿Se entiende? Entonces, la propuesta nuestra era esa, potenciar el cultivo comunitario, abriendo la puerta para que se puedan hacer comercializaciones locales de los productos, y bueno, y después si vos necesitas más cepa, o porque querés rotar con más cepa, bueno, ponete de acuerdo con el cultivo comunitario de al lado, y vayamos haciendo ese, ese como el concepto. Como segundo concepto me parece que autocultivo, o sea, cultivo de uno para uno, o de uno para alguien de su familia cercana, ese no tendría que estar ni mirado por el Estado. Ese no tendría que estar, pero ni sujeto a un renglón de una regulación. Porque yo tengo laurel de jardín que tiene tóxicos cianogénicos, glucósidos cianogénicos en las hojas y nadie me lo prohíbe. Tengo un floripondio hermoso y nadie me lo prohíbe. Por lo tanto, el cultivo individual, yo creo que eso tiene que estar desterrado. Basta de prohibicionismo intelectual en ese sentido. Ahora, el cultivo comunitario sí. Cultivo comunitario sí, porque ahí estás saltando la valla individual, digamos, de tu familia, y estás haciendo sacar un producto a terceros que están confiando en vos, y por supuesto no le vamos a hacer los controles que le vamos a hacer a la Alquifarma. Entonces ahí tenemos que poner un criterio de realidad en el sentido, ¿qué se puede controlar? ¿Y quién puede controlar ese tipo de situación? Entonces ahí, si lo dejamos en manos del ANMAT y del INASE, fuiste. Pero si lo dejamos en manos de la construcción social, asociado a universidades, asociado a institutos, etcétera, a lo largo de todo el país, quizás encontremos si vos me mandás una foto de tu planta cuando le hiciste el esqueje, y después me mandás una foto de tu planta a los 10 días, enseguida te das cuenta si está bien o está mal. O no.
Si yo te pido que antes de la floración me saques una foto del reverso para saber si tenés arañita o no, ¿se entiende lo que digo? Digamos, hay procesos de control que no tienen necesidad de, como están todos locos, de pagame los análisis que salen 50.000 pesos por los terpenos. Bueno, si querés saber los terpenos, pagá el análisis. Pero no me impongas el análisis ese como criterio de control de calidad. Porque mi criterio de control de calidad es que la planta crece saludable, sale saludable, sé la cepa que es. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y aparte todo con un seguimiento médico. Estamos hablando de pacientes que tienen un médico de cabecera, un médico que lo sigue. ¿Qué más querés? Me parece que esas son las consideraciones que tenemos que ir teniendo, tenemos que avanzar y no tenemos que permitir que los medios que se van a poner al frente de esto, que tienen mucha experiencia en farma, pero poco en cannabis, nos vengan a poner ahora los cortapisas después de que logramos tremendo avance. Bien. Dice, otra preguntita, Darío. ¿Hoy están caracterizando nuevas cepas de cultivadoras y cultivadores del país o solo trabajan con estas 3 CAT? No, trabajamos con solamente estas CAT, en realidad incorporamos otra más, ahora una alta en CBD de mamá cultiva que la estamos midiendo ahora. Pero el problema de nosotros es que no tenemos espacio ni capacidad para tener más cepas. Esto tiene que ser una política pública, no solamente de nosotros. Nosotros no queremos ser el centro del cepario nacional. Nosotros hacemos el aporte de empezar con esta propuesta y nada más. Después lo demás, me imagino que el Estado tendrá que tener su cepario. Yo sé que en la provincia de Buenos Aires se está pensando en algo por el estilo, que Neuquén está pensando algo por el estilo, en La Rioja están pensando algo por el estilo, pero bueno, hay que concretarlo de tal manera que el acceso a esas plantas sea simple. Porque tampoco sirve que tengamos un gran cepario si para poder acceder a un esqueje tenés que demostrar certificado bucodental, sarna del perro, certificado de buena conducta, etcétera, etcétera. No. ¿Se entiende? Tenemos que tener controles y regulaciones que favorezcan y que confíen en las personas. Después, si la persona empieza a vender flores en la puerta de un colegio a menores de edad, bueno, sí, que le llegue la justicia con todo el rigor de la ley, pero agarrarlo haciendo eso, no cultivando una plantita como te están agarrando ahora. Bien. Y una más. ¿Crees que el Estado argentino dará lugar al formulado magistral? Esa pregunta, no sé. Yo espero que sí, pero no solamente es el problema, sino qué significa un preparado magistral. Porque todos los cultivadores, y ahí yo soy un poco pincha globo, están pensando que van a poder vender su aceite en la farmacia de su localidad. No sé si la farmacia en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias esté pensando en eso, o esté pensando en contratar un cultivo, contratar o tercerizar a partir de un laboratorio la confección del magistral y distribuirlo el magistral en todas las farmacias. Y eso no nos gusta tanto, sí, pero también es magistral. Entonces, es eso lo que yo digo. La pelea viene grosa. Y antes discutíamos con alguna autoridad de salud, ahora hay que discutir con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Hay que sentarlos en la mesa, así como sentaron a los médicos, ahora tienen que sentar al Colegio Farmacéutico y decirle, hey, ¿cómo es esto? ¿Vos querés tercerizar con un laboratorio amigo tuyo? No, nosotros queremos producción local en cada barrio, en cada municipio, con participación de la farmacia local, con la farmacia del hospital, hagamos las cosas bien, pero no me pongas un medicamento central, herbario, y los demás no podemos hacer nada. Bien, bueno, Darío, te agradecemos mucho. La verdad que la Universidad de La Plata esté cultivando para los que somos de allá es un orgullo, con todas las peripecias y complicaciones que deben haber tenido. Yo pensaba, si yo te hiciera una pregunta, te preguntaría por el miedo de haber tenido ese primer cultivo en el marco de una universidad, cómo tramitas esas presiones que van surgiendo, y si te imaginabas hace tiempo estar cultivando cannabis en la universidad. No, la verdad que cuando lo pienso y recuerdo las cosas que hicimos, ese día de lluvia enorme en el cual presentamos el primer cultivo, donde le avisamos todos un rato antes para que nadie nos pudiera decir que no,
y todo el peligro de que nos vinieran a allanar. O que bueno, aparte hubo apretada fuerte, y después el otro punto cúlmine fue cuando fui al Ministerio de Salud y me amenazaron con el calabozo, lisa y llanamente, digamos. Entonces, igual me daba más miedo mi señora retándome por perder el trabajo, por meterme con cannabis, que la represión del Estado. Pero me parece que todo es parte, ¿no? Por suerte estamos lejos de ese momento ahora. Bueno, muchas gracias Darío, te agradecemos enormemente la paciencia y toda la información y los saberes que vas difundiendo y compartiendo, y sabés que tenés atrás un movimiento canábico que te apoya y que también te debe criticar un poco, pero todo eso es para ir para adelante. Así que bueno, te agradecemos mucho. Lo que no mucho. mata fortifica. Tal cual. Y bueno, y vamos a un breve corte de 5 minutos para continuar con el próximo disertante. Te despedimos, Darío. Muchísimas gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta. Les agradecemos que nos hayan esperado estos 5 minutitos. Siempre hacemos un receso. Durante el receso vieron el video del equipo de Incamed para que conozcan a las personas que estamos conformando esta organización social sin fines de lucro, que se llama Incamed. Y bueno, nos unimos con ArfinMed para expandir la única plataforma totalmente integrada y específica para el tratamiento con cannabis, que permite a las médicas y los médicos mantener historias clínicas seguras, con acceso a estadísticas e información de vanguardia, al mismo tiempo que se realiza un seguimiento activo de los pacientes canábicos y canábicas. Incamed Plus es la única plataforma en Iberoamérica específica para el tratamiento con cannabis y seguimiento de pacientes online. Y les invitamos a todos a participar, sobre todo a las médicas y los médicos que estén interesados. Pueden solicitar más información accediendo a un mes de prueba sin costo desde nuestra página web www.incamed.org. Así que los invitamos a que se metan y prueben. La verdad que es una plataforma muy interesante y estamos muy contentas de estar emprendiendo esto, así que quedan formalmente invitadas. Y vamos a pasar a la segunda y última charla del día y de estos ciclos de medicina y terapéutica canábica de Incamed. Vamos a presentar a nuestro próximo disertante, que se llama Agustín Muñoz. Agustín nos va a estar hablando de cannabis y salud. Es médico traumatólogo de la Universidad Nacional de Tucumán, formado en traumatología del deporte y médico de equipos. Comenzó la investigación en cannabis medicinal y soluciones alternativas en el año 2017. Es formado en endocannabinología y terapéutica canábica, en el rol del cannabis en la medicina moderna en la Universidad Nacional de La Plata, y desde entonces se dedica a la asistencia, el asesoramiento y el acompañamiento terapéutico a pacientes usuarios de cannabis como medicina alternativa complementaria en Anandamed. Es presidente de Curativa Asociación Civil con Q. Es miembro de RACME, CONICET, la Red Argentina de Cannabis Medicinal, de la Asociación Canamérica, de la Regis Ciencias Saúl. Participó como docente en el curso de posgrado Cannabis Medicinal desde la evidencia científica de la UNT, Fundación Miguel Lillo en 2020, y como disertante y expositor en distintos ámbitos, como el Congreso de Medicina General, PAM, en 2019, las Jornadas Argentinas de Botánica, SAB 2019, y la Expo Cannabis también en este año. Así que le damos la bienvenida a Agustín. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, chicas, primero por la invitación y segundo por trabajar tan seriamente y por generar estos espacios de comunicación y difusión que son realmente importantísimos, sobre todo en los tiempos que nos aquejan, ¿no? Como recién lo escuchaba Darío, todo lo que tenemos que hacer para defender el trabajo que venimos haciendo, es importante inundar la cabeza de conocimientos a las personas, así que aplaudo por estos espacios y es un gusto poder participar y aportar desde mi experiencia y mi punto de vista de esta medicina. Bienvenido. Bueno, mi carrera estaba orientada hacia la carpintería y afines del cuerpo. Me formo como médico en base a una necesidad, ¿no? Que es lo que moviliza generalmente a las personas. Antes que ser médico, soy hijo de un paciente con una enfermedad crónica, que tiene Parkinson hace 28 años, mi viejo, y bueno, lo que veía y observaba en su comportamiento desde chico es lo que me llevó a estudiar medicina, ¿no? No tengo otro interés, en realidad no soy miembro de una seguidilla de médicos ni nada, solamente me invadía esa curiosidad y las ganas de ayudarlo a mi viejo. Y bueno, durante la carrera veía que mucho no se sabía de ese problema y bueno, decidí orientarme hacia la cirugía. En el curso de mi formación pude ser testigo de los efectos que tenía el uso de aceite de cannabis en el control de sus síntomas y eso llamó muchísimo mi atención. Más aún siendo, y esto es algo que yo voy a defender siempre, algo natural, era un extracto de un aceite que había preparado un amigo que en ese momento era estudiante de medicina, ahora es médico, y era algo que lo había hecho con todo el amor del mundo en el fondo de su casa en una maceta, y el bienestar que le trajo a mi viejo era algo que me movilizó un montón. Y bueno, a partir de eso
no hace tanto tiempo, hace 4 años que decidí orientar mi curiosidad para este lado de la ciencia, y bueno, sin querer estamos en la investigación y tratando de aportar para defender los derechos de las personas, los derechos de los enfermos, y para tratar de hacer algo por aliviar tanto sufrimiento que hay ahí afuera, ¿no? Haciendo realmente algo sencillo, se puede aliviar mucho sufrimiento, y eso sí es una urgencia, porque el sufrimiento es ahora. Tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué armas tenemos, y cómo utilizarlas para el fin más importante, que es la salud y el bienestar de las personas. Bueno, voy a compartir una presentación. Bueno, cuando vamos a buscar una definición de qué es cannabis medicinal, nos encontramos con que dice que es el cannabis que se usa con el fin de tratar o aliviar un síntoma, una dolencia o una enfermedad, en lugar de propósitos recreativos o espirituales. Debería ser una sustancia legal y con estándares de calidad médica, más un médico que acompañe. El término uso medicinal se refiere al uso de la planta de cannabis sin procesar o de sus extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. Miren la fuente, Instituto Nacional de Abuso contra las Drogas de Estados Unidos, ¿no? Ya empezamos a tildar a un vegetal como droga. Creo que son definiciones que se tienen que volver a escribir, porque medicinal no solamente significa tratar enfermedades. Creo que todos sabemos, los que nos dedicamos a la salud, que las mejores estrategias para cuidar la salud de las personas es la medicina preventiva, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud define que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, la última palabra de esa definición es enfermedades, ¿no? Y lo primero es bienestar. Esto es algo que no se tiene mucho en cuenta a la hora de definir qué es cannabis medicinal, o de prescribir cannabis medicinal, o de recomendarlo, ¿no? Ya Aristóteles en la antigua Grecia, en sus postulados, establecía que el ser humano tiende a la eudaimonía. ¿Qué significa dirigir las acciones a conseguir ser más feliz, sano y virtuoso, ¿no? Creo que cualquier estrategia que genere felicidad está acercándonos a la salud. Y la Organización Mundial de la Salud establece que el goce máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. O sea que salud no es solamente un estado de bienestar, sino que es un derecho fundamental y humano, y tenemos que defenderlo, ¿no? Este es un gráfico súper sencillo, pero se ve claramente que somos una unidad biopsicosocial que estamos inmersa en un ambiente, ¿no? Somos un sistema inmerso en otro sistema, como lo es el sistema endocannabinoide, y lógicamente los problemas medioambientales pueden influir directamente en nuestra salud. ¿Qué significa bienestar? ¿Podemos usar cannabis para generar bienestar? Bueno, podemos desgranar el concepto en 3 ítems, según la definición de la Real Academia Española. Tiene que haber un buen funcionamiento para que haya bienestar de la actividad somática y psíquica. ¿Podemos usar el cannabis para regular esto? Sí. Provisión de recursos, que significa tener las necesidades básicas satisfechas, también podemos utilizar el cannabis para esto. Y una vida holgada, que esto sí es una sensación subjetiva propia de cada persona y de su personalidad, de estar a gusto consigo mismo y con el exterior, ¿no? Tenemos en la definición de salud, por un lado bienestar, y por la otra punta la enfermedad. Podemos usar el cannabis definitivamente para equilibrar la salud. ¿Qué sería enfermedad entonces? Es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Bueno, sí, definitivamente, si es una alteración del estado fisiológico, utilizar el cannabis convenientemente es una estrategia para evitar la enfermedad, ¿no? La Real Academia Española establece que afección es una impresión que hace algo en otra cosa, causando en ella alteración o mudanza. También esto se refiere a las secuelas, ¿no? Y el cannabis también ayuda para las secuelas, no solamente para el estado de enfermedad,
sino para los daños que queden de ella. ¿Por qué nos enfermamos, no? Porque perdemos bienestar, definitivamente. Esto no es ninguna cosa nueva, ¿no? Vamos a suponer que lo que está por dentro del círculo es nuestro medio interno, nuestra parte física, orgánica, ¿no? Que esté en equilibrio con el medio externo, en el cual recibimos emociones que alteran nuestra psique, nuestra mente, que puede generar una alteración en el sistema nervioso, las sensaciones que percibimos a través de los sentidos, ¿no? Que también generan modificaciones en nuestro funcionamiento normal, y las infecciones, los agentes agresores, los patógenos, cuando vencen nuestro sistema inmunológico, ¿no? Perdemos el equilibrio y nos enfermamos. O sea que la enfermedad puede ser por una causa del medio interno o por una causa del medio externo, ¿no? Tenemos que saber que una correcta regulación del cannabis no solamente sirve para mejorar nuestro medio interno, sino que también mejora el medio ambiente en el que estamos inmersos. Esto, como dije, no es algo nuevo, se viene utilizando, lo último que se encontró documentado del uso de cannabis para tratar la salud viene de Shennong, de hace 5.000 años. Ya se recomendaba el cannabis para el paludismo, el beriberi, las constipaciones, los dolores articulares y padecimientos femeninos, ¿no? La otra vez Jaime dio unos escritos de Shennong que estaban buenísimos y que definitivamente hacen referencia a los efectos que tiene esta planta. A lo largo de la historia nos acompañó durante la evolución de nuestra especie, ¿no? El Imperio Egipcio, que es una de las civilizaciones más inteligentes que habitó este planeta, tenía una diosa que era la protectora del conocimiento, la que abría las puertas del cielo, y tenía una coronita ahí muy sugestiva. También se encontró polen de cáñamo y cannabis en muchas momias y en muchas tumbas de faraones. Sushruta es el padre de la medicina estética, ella utilizaba el cannabis como anestésico. Galeno y Dioscórides, los padres de la medicina occidental, utilizaban el cannabis para el tratamiento de bolas y quistes duros, ¿no? Los Vedas hindúes ya hablaban y cantaban a esta planta. Acá hay una imagen de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que fue impresa en papel de cáñamo, y el monumento a Colón, que tiene decoraciones ahí con hojitas de cáñamo, que bueno, no sé si esto fue algo bueno que hizo la planta, pero le permitió a Colón llegar a América porque le sirvió tanto de medicina como de alimento. Aquí en nuestro país, el general Belgrano promovió sembrar cannabis en el virreinato. Él había aprendido esto en España cuando se fue a perfeccionar en leyes. Buscaba fabricar con su fibra telas para uso doméstico y aparejos para navegación. Ya en 1796 se escribió: nadie duda que un Estado que posea con la mejor perfección el verdadero cultivo de su tierra es el verdadero país de la felicidad, pues en él se encontrará la verdadera riqueza. Esta rama de comercio vendrá a ser algún día una de las más interesantes del país, redactó. Y bueno, no se imaginó quizás que 200 años después íbamos a estar en esta situación, ¿no? Tenemos que defender a nuestra tierra, no tenemos que dejar que los intereses no se enfoquen en la salud pública y sí en la enfermedad y en el comercio y en el lucro de esto. Desde 1850 y hasta 1942 el cannabis estuvo incluido en muchas farmacéuticas. En 1860 se creó en Estados Unidos el primer comité para estudiar sistemáticamente sus usos y propiedades. En algunos estados del país que la prohibió, si vos producías cannabis en tus tierras tenías descuento en el pago de impuestos, porque solo hecho que la planta esté creciendo en la tierra ya es beneficioso, no solo para nosotros, sino para toda la naturaleza, ¿no? Fertiliza la tierra y da oxígeno. En el siglo XX la historia del cannabis cambió radicalmente, ¿no? Por cuestiones políticas. A partir de la década del 20 proliferó el uso recreativo del cannabis, y esto no le gustaba a los políticos de turno, ¿no? También algunas campañas que hicieron los soldados americanos a América Central y al Caribe, algunos probaban cannabis y volvían sin querer disparar los rifles. Y bueno, en 1930, debido a esto y a otras presiones y otros intereses empresariales, se prohibió el cannabis medicinal por este personaje que tenía relatos totalmente discriminativos, ¿no? Usaron
mucho a la mujer como objeto sexual. Si ven aquí en estos afiches, lo vincularon con el diablo, y bueno, empezaron a generar miedo, un miedo colectivo que todavía está presente en la mayoría de la población, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de justificativo desde lo científico, pero bueno, sucedió algo muy grave, me parece, en la historia de nuestra evolución. En el año 63, el doctor Meyula determinó la estructura del cannabidiol. En 1964 aísla el delta 9 tetrahidrocannabinol y lo identificó como el principal ingrediente psicoactivo de la planta. Los primeros estudios científicos controlados se iniciaron en la década del 70, y en el año 88 se descubrió que las células cerebrales tienen receptores naturales específicos para el delta 9 THC, que se denominó receptor CB1, y a partir de esto se identificó el sistema endocannabinoide, que es el responsable de los efectos de los cannabinoides en el organismo. Y acá empieza la nueva historia del cannabis medicinal, cuando podemos comprender qué es lo que tiene la planta y cómo eso altera nuestra función, ¿no? Y es en un sistema bastante sorprendente donde trabaja. Es un regulador de toda nuestra función, ¿no? Capaz de modular gran variedad de efectos fisiológicos, está formado por ligandos endógenos, que son los endocannabinoides, receptores específicos y mecanismos de síntesis y degradación. Los endocannabinoides son reguladores lipídicos derivados del ácido araquidónico, entre los que se encuentran amidas y ésteres de ácidos grasos poliinsaturados. Sus principales dianas moleculares son los receptores cannabinoides, los CB1 y CB2, a los que también se unen varios componentes de la planta. Los endocannabinoides muestran una actividad cannabinoidética, significa que reproducen los efectos de los cannabinoides de la planta, ¿no? Tenemos a la anandamida, al 2-AG, al noladinéter, a la vidoramina, a la N-arquidinoildopamina y la N-oleoildopamina. Hay distintos endocannabinoides que, cuando interactúan con nuestros receptores, desencadenan distintos tipos de respuestas. Las acciones de la anandamida y el 2-AG sobre los receptores CB1 son diferentes. Bueno, se ha descrito la presencia de anandamida en cerebro, tejido periférico como vaso, corazón, testículo y útero. Esto es súper importante porque interfiere. Actuar en la regulación a este nivel puede darnos grandes resultados en cuanto a la esterilidad, ¿no? Y a la fertilidad. Las áreas del cerebro que tienen mayor concentración de anandamida, en la corteza y el hipocampo, el núcleo estriado del cerebelo, coinciden con las zonas en las que la expresión de CB1 es mayor. Los niveles encontrados en fluidos corporales son bajos. Se ha detectado la presencia de 2-AG en cerebro, intestino, páncreas, vaso, hígado, pulmón y riñón. Los niveles de 2-AG en cerebro son 200 veces superiores a lo de la anandamida. Bueno, se sabe un montón de esto y cada vez se descubren más cosas, ¿no? Los niveles de los endocannabinoides varían según los estímulos, en los distintos estadios del desarrollo y en distintas situaciones patológicas, lo que relata la importancia fisiopatológica del sistema endocannabinoide y posibilita la intervención sobre este sistema con fines terapéuticos, y también seguramente para prevenir enfermedades producidas por un desequilibrio en este sistema. Bueno, algo sobre la biosíntesis y degradación es que se sintetizan a demanda cuando se necesitan, en el momento que se necesitan, y tienen que volver a entrar a la célula para ser degradados. Y aquí se termina la transmisión. Es algo sumamente sencillo, es un mecanismo de retrógrado. La degradación de los endocannabinoides intracelular. Bueno, esto ya hablé. Vamos a hablar un poquito de los fitocannabinoides. Hay más de 100 fitocannabinoides identificados y otros en estudios. Se sabe muchísimo sobre los efectos ya demostrados científicamente que tienen cada uno, ¿no? El THC es euforizante, analgésico, antiinflamatorio, antiemético, relajante muscular, antioxidativo neuronal, antiespasmódico. Tenemos que tiene un efecto muy potente el THC, y estigmatizarlo solamente por un efecto psicotrópico es algo que nos deja mucho en desventaja. No tenemos que saber usarlo, tanto al THC como a todos los otros, a la planta entera, ¿no?
Esto es un punto de vista que nos intenta dejar la industria de los fármacos, ¿no? De ver a esto como un fármaco, y tenemos que verla como lo que es en verdad. El cannabicromeno es antiinflamatorio, antifúngico, sedativo, analgésico, antibacteriano. El cannabigerol antibiótico, antifúngico, antiinflamatorio. Fíjense que la mayoría tienen actividad antiinflamatoria, y esto es muy importante para prevenir y regular un montón de problemas de salud. El receptor CB1 está en mayor densidad en ganglios de la base, sustancia negra, globo pálido, estriado, cerebelo, corteza, hipocampo, amígdala, el tálamo, los núcleos de la base. Menor, disminuye la liberación, su estimulación disminuye la liberación del GABA y glutamato. En el sistema nervioso interviene en la actividad motora, en la memoria, en el aprendizaje, en las emociones, percepción sensorial, funciones autónomas y endocrinas, y tiene efecto anticonvulsivo. También se encuentra en la piel, corazón, hígado, páncreas. Bueno, está distribuido prácticamente por todos nuestros sistemas. El receptor CB2 está más distribuido en la periferia, mayormente en el sistema inmunológico. Esto es importantísimo. Regula la función del mismo. En las células gliales del sistema nervioso y vaso, células progenitoras neuronales, corteza cerebral, hipocampo, está distribuido por todos lados. Tenemos otros receptores que se están investigando también. Hay que prestarle atención al GPR119 porque interviene en la liberación de insulina al actuar en las células betas pancreáticas, ¿no? Lo cual puede ser no solamente un regulador de la diabetes, sino también prevenir y disminuir la obesidad. Bueno, lo que decía, cuando el organismo sufre un daño o está en una situación estresante o en una situación en la que su condición fisiológica se puede ver alterada, se sintetizan cannabinoides que van de la neurona postsináptica a la presináptica y regulan la acción. Además de los cannabinoides, tenemos que tener en cuenta, de los fitocannabinoides, perdón, el efecto séquito, lo cual es importante. Y ya habiéndose descubierto esto, tenemos que enfocarnos directamente en la planta, ¿no? Hasta que podamos definir bien los efectos y las combinaciones necesarias para tratar enfermedades precisas, tenemos que saber que la planta tiene un efecto séquito. Los preparados completos de los extractos de la planta son mucho mejores herramientas terapéuticas que los cannabinoides aislados, tanto en términos de eficacia como de tolerancia, son mucho mejor tolerados también. Esto fue denominado como efecto séquito o entourage, en un trabajo que se describía que la actividad biológica del endocannabinoide 2-AG era incrementada por 2-acilgliceroles que de forma independiente no presentaban actividad biológica. Bueno, hay distintos terpenos con distintos tipos de efectos, esto lo habló muy bien Jaime en el conversatorio anterior. Entonces podemos empezar a, resumir que el uso medicinal del cannabis trabaja en órganos y sistemas funcionales muy distintos, que tiene un nivel de seguridad aceptable, en un sistema regulador y modulador de la fisiología, trabaja en mecanismos de comunicación y coordinación intercelulares, reduce la respuesta inflamatoria, modula un proceso de reparación, tiene un efecto antioxidante, reduce radicales libres, el efecto es holístico, trabaja no solamente en nuestra parte orgánica y biológica, sino que trabaja en la mente, trabaja en el ego, trabaja en el ser, en el intelecto. Y el profesor Di Marzo acá resumía los efectos en que el cannabis produce un efecto de relajación, de estimulación del apetito, de estimulación del sueño, ayuda a olvidar y a proteger. Podemos resumirlo de esa manera. Se puede usar al sistema endocannabinoide como un blanco estratégico para evitar enfermedades, sabiendo que está presente en todos nuestros sistemas. Es increíble que esto todavía no se enseñe en la Facultad de Medicina, ¿no? Creo que todos los médicos deberíamos salir sabiendo sobre esto, o en todas las materias debería haber un capítulo de cómo el sistema endocannabinoide influye en todo, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Más vale prevenir que curar, esto es una frase que la conocemos todos y que lo sabemos, ¿no? Todos los médicos. En el año 2004, Ethan Russo propuso la teoría de que ciertas personas con deficiencia clínica del sistema endocannabinoide respondieron a tratamientos con cannabis porque fueron las deficiencias del sistema endocannabinoide las que permitieron que la afección se manifestara.
Se demostró entonces que la deficiencia del sistema endocannabinoide cumple un papel importante en el desarrollo de múltiples enfermedades y afecciones. Si no tenemos un sistema endocannabinoide bien regulado por un montón de errores que cometemos con los estilos de vida que tenemos, podemos desarrollar enfermedades. Nuestro cuerpo requiere una dieta saludable y equilibrada en ácidos grasos para producir la cantidad adecuada de endocannabinoides para funcionar de manera óptima. Esto es muy importante, ¿no? Para lograr máxima biodisponibilidad, la proporción óptima de ácidos grasos con omega 6 a omega 3 en los alimentos es entre 5:1 y 1:1. En aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, lo ideal es que esa proporción sea mucho menor. Las dietas occidentales con proporciones mayores de ácidos grasos reducen los endocannabinoides y evitan que se conserve la homeostasis. Otro factor que promueve el bienestar del sistema endocannabinoide es el ejercicio físico. Estudios en animales informan que correr sobre ruedas de forma voluntaria aumenta los receptores cannabinoides en el cerebro y la sensibilidad de los receptores a los endocannabinoides. Estudios en humanos demostraron que hacer ejercicio, como correr, andar en bicicleta o caminar, mejora los niveles de endocannabinoides en el flujo sanguíneo, ¿no? No solamente los receptores, sino que también los endocannabinoides. El uso de prebióticos también puede beneficiar al sistema endocannabinoide. Se demostró que el lactobacilo acidófilo induce la expresión de receptores cannabinoides en los intestinos y promueve la homeostasis intestinal. Se conoce a los fitocannabinoides por ser seguros y tener propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras. En los casos en que existe deficiencia del sistema endocannabinoide, el uso de cannabis podría ser un compuesto corrector. Reducción del riesgo de diabetes y obesidad, ¿no? Esto también es importante. En un reporte en el año 2001, publicado en el Diario Americano de Epidemiología, llegó a la conclusión de que los rangos de obesidad están por lo menos 1/3 más bajos en los usuarios regulares de cannabis. No sé si será una asociación estadística, pero es un hallazgo. Esto a pesar de los hallazgos de que los participantes tienden a consumir más calorías por día. A pesar de eso, una actividad potencialmente relacionada a la estimulación de grelina, que es una hormona que incrementa el apetito y de igual forma incrementa la metabolización de carbohidratos. En el año 2006 se demostró que el uso de cannabidiol disminuye la incidencia de diabetes en ratas de laboratorio. Se ha demostrado que el cannabidiol ayuda al cuerpo a convertir grasa blanca a grasa parda, promoviendo una producción de insulina y una metabolización de la glucosa dentro de los límites normales. El exceso de insulina promueve la conversión de glucosa en grasa almacenada, y esto conlleva el aumento de peso y obesidad. La investigación emergente sobre la acción entre los cannabinoides y la regulación de insulina nos pueden llevar a encontrar hallazgos mayores en la prevención de la obesidad y diabetes tipo 2. Ojalá nos dejaran investigar más. Bueno, de esto es experto el profesor Fernando Sepúlveda, que está ahí, y bueno, también es un gusto que él esté escuchándome a mí. Tenemos suerte de tenerlo a Fernando entre nosotros. Para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Un estudio en el año 2013 que midió datos de más de 4.000 participantes sobre el efecto de cannabis en sistemas metabólicos, comparó los resultados de los no usuarios con los usuarios actuales y antiguos. Encontró que los usuarios actuales tienen niveles sanguíneos más altos de HDL, y el mismo año un análisis de aproximadamente 700 miembros de la comunidad de Canadá encontró que en promedio los usuarios regulares del cannabis tenían niveles incrementados también de HDL, y niveles ligeramente más bajos de LDL, lógicamente, porque esto regula el metabolismo también. Una creciente evidencia sugiere que los endocannabinoides juegan un rol crítico en la patogenia de la arteriosclerosis. Los receptores CB2 se triplican en respuesta a la inflamación, permitiendo que la anandamida y el 2-AG disminuyan las respuestas inflamatorias. El receptor CB2 también es estimulado por los fitocannabinoides. Protección y salud osteoarticular, esto es lo que a mí me gusta. Uno cuando tiene un paciente con un dolor o un problema osteoarticular, se ven realmente resultados excelentes, ¿no? Los cannabinoides facilitan el proceso de metabolismo óseo y remodelación. El cannabidiol ayuda a estimular el proceso de formación de nuevos osteocitos, por lo cual acelera el proceso de recuperación de huesos fracturados, y al fortalecimiento del callo óseo, disminuyendo defectos de consolidación. También induce la maduración de condroblastos y regula la inflamación articular. Protege la piel tiene una alta concentración de receptores CB2, el efecto antioxidante del cannabidiol aplicado de modo tópico puede reparar el daño causado por los radicales libres, como la radiación ultravioleta
y los contaminantes ambientales y prevenir de este modo enfermedades de la piel. Actualmente se están desarrollando productos tópicos con base de cannabis para tratar problemas relacionados al acné o la psoriasis, y el cannabis aplicado tópicamente no es psicoactivo para la gente que tiene temor con esto, ¿no? El THC no tiene absorción a través de esta vía. Documentos históricos muestran que las preparaciones de cannabis han sido usadas para curar heridas tanto en animales como en personas durante miles de años. Es sabido sobre las propiedades antiinflamatorias, entonces el uso regular de cannabis puede disminuir la inflamación crónica, la acumulación de radicales libres, que son causa de muchas afecciones como los trastornos autoinmunes y neurodegenerativos. El potencial terapéutico en este sentido es impresionante y tiene un gran rango de utilidad, estando la inflamación involucrada en un gran espectro de enfermedades. Muchos pacientes informan que el uso de cannabis mejora su salud en general e impulsa el sueño de calidad, reduce la ansiedad y depresión, disminuye el dolor y la inflamación, por lo que pueden ser activos partícipes de su vida, mejoran su calidad de vida, ¿no? A pesar de que no se investigaron dosis exactas y combinaciones de cannabinoides para indicaciones preventivas, es probable que a dosis bajas intermitentes que incluyan THC, CBD y todos los otros componentes de la planta puedan mantener una regulación del sistema endocannabinoide sin causar efectos adversos. Una dieta saludable, el ejercicio aeróbico, el control del estrés, ayudarán a que su sistema endocannabinoide conserve la homeostasis, ¿no? Cuide su sistema endocannabinoide y este cuidará de usted. Tenemos que hacer, y bueno, que estamos en esto, ¿no? Espero que salga la regulación y que sea, creo que es un gran logro, si es que sale, quedarán muchas cosas por mejorar, pero tenemos que saber que hay leyes que están sobre las leyes, y la de la naturaleza es la que está sobre todo, ¿no? Ya nos decía el Kybalión, un compilado de la filosofía hermética, que las leyes de la naturaleza obran plenamente en todos los planos, y nos liberamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores, y solo podemos conseguirlos de esta manera. Nosotros los humanos en algún momento legislamos en contra de esto, y todo lo que pueda venir después no está bueno, ¿no? Tenemos que hacer una regulación que tenga en cuenta primero la naturaleza, que está por encima de todo. Cuidándola a ella, tenemos que tratar de encontrar el equilibrio entre los intereses del sector productivo y las necesidades de la población. Eso sería lo que tenemos que lograr, ¿no? La transformación de las políticas actuales deben basarse en evidencia científica y en información alejada de preceptos morales y conceptos discriminativos. El estigma social y el sistema represivo es más nocivo que su consumo sin dudas. La marginación, discriminación y la estigmatización tienen consecuencias nefastas para la salud física y mental y social. Es necesario avanzar muchísimo en investigación, de eso estamos de acuerdo. Uno de los principios básicos de la medicina basada en la evidencia es que nunca hay evidencia suficiente. Siempre tenemos que estar investigando porque todo está en un continuo cambio. Y por supuesto, si es la sustancia ilícita más consumida en el mundo, tenemos que hacer algo por eso. Consiguiendo una buena regulación de esta planta, no solamente mejoramos nuestra salud interna y orgánica, ¿no? Podemos mejorar el medio ambiente en el que vivimos, podemos hacer fibras, cordajes, materiales de construcción de gran resistencia, alimento, esto es un alimento, es una planta, ¿no? Y tiene proteínas de alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos, aceites poliinsaturados, bueno, biocombustible, lubricante, bioplástico, madera ecológica, un montón de cosas. Ayudaríamos a reducir el calentamiento global, una alternativa a la deforestación. ¿Qué más no le daríamos a la naturaleza, ¿no? Ahí tenemos una imagen del Siracusia, que fue el primer transatlántico que fue de Arquímedes en el año 3 a.C., ya estaba hecho con esta planta. El modelo acá creo que era el modelo de Henry Ford, que estaba hecho también con componentes a base de fibra de cáñamo y con biocombustible de cáñamo. Lógicamente esto no le convenía a ese sector industrial, ¿no? El prohibicionismo es algo nefasto que nos pasó en nuestra especie, en nuestra historia. Creo que estamos ya dejándolo atrás, pero todavía dejó secuelas, ¿no? Es algo que no cumple su objetivo, es una medida irracional e inefectiva, que intenta resolver de manera ineficaz un problema inexistente, que sería el problema derivado del consumo de cannabis, ¿no? Excesivo gasto público, pone al consumidor en una situación de vulnerabilidad,
que encima que ya viene con un sufrimiento, lo ponemos en una situación vulnerable, genera clandestinidad, crimen, violencia, corrupción y muerte, mucho más problemas de lo que sería el consumo de esto, elevado precio por las dificultades en el costo de producción, tiene consecuencias sociales, con sus consecuencias y problemas sociales graves, y bueno, está el famoso efecto góndola, que es cuando una persona se pone en un contacto con un proveedor, vamos a decir, de un dealer de marihuana, y bueno, puede tener acceso a otras sustancias que no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso es el efecto góndola, no es la escalada que uno necesita cannabis para después acceder a otras drogas. Eso depende de la conducta, sobre todo, de cada persona. Los daños que puedan producir las drogas prohibidas a la salud es infinitamente menor que el daño que su prohibición y su persecución ha causado ya a la paz, a las instituciones y a los derechos humanos. Como decía Pitti, una víctima de todo este sistema, que pagamos precios y riesgos muy caros para conseguir lo que la naturaleza nos da, nadie nos debería prohibir. Tenemos que legislar a favor de la naturaleza siempre, ¿no? Bueno, dejo algunas referencias de unos apartados que mencioné. Muchísimas gracias por la atención, por la participación de todos. Dejo ahí mi dirección de correo por si tienen alguna consulta o alguna sugerencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buena la charla. Te estamos escuchando acá con un tecito chai de Barbie que nos asisten. Está bien, hay que hidratarse. Bueno, entonces pasamos a algunas preguntas, si te parece. La primera sería, ¿THC y CBD pueden producir una ventaja deportiva? ¿Qué opinión tienes sobre el doping? Sí y no, digamos, depende de la persona, depende del deporte, ¿no? Si yo estoy haciendo Fórmula 1, no le diría que meta THC a un piloto de carrera, porque puede haber un fallo en el cálculo. No sé, si tenés un maratonista, y bueno, capaz que un THC, porque necesita de mucha cabeza y estar, y bueno, definitivamente te puede dar una ventaja deportiva, ¿no? O sea, depende del deporte, depende de la persona, depende de la dosis, de la forma de uso. Hay personas que esto no le hace bien, y hay que saber eso, ¿no? Creo que hay que respetar a las leyes del doping, eso sí, porque esto, bueno, aunque no sé, es contradictorio, porque a una persona le puede hacer bien y a una persona le puede hacer mal. A una persona le puede aumentar sus capacidades y a otra persona le puede disminuir sus capacidades. O sea, si la pregunta es si puede aumentar, sí, pero también puede disminuir. Depende de cómo se lo use. El THC está prohibido, pero todos los otros cannabinoides no. Yo me pasaba cuando estaba en Atlético, yo fui director médico de Atlético, y veía muchos problemas de salud en los jugadores y en el equipo, que decía, se puede solucionar esto con cannabis definitivamente. Hay mucha ansiedad ante los partidos, hay problemas para dormir en las concentraciones, esa ansiedad puede generar diarrea, que esa diarrea puede generar una deshidratación y una predisposición a una enfermedad, a una lesión, un desgarro. Y este paciente tiene que tomar un somnífero, toma un Zolpidem, un clonazepam, y vos sabés que eso disminuye el rendimiento deportivo al otro día. Entonces, puede generar beneficios, pero bueno, creo que hay que tratar de explotar esos beneficios, no tenerle miedo ni sacárselo de encima. Pero bueno, el THC está prohibido, y si estás participando en un deporte que lo tenga prohibido, no lo deberías usar. Bien. Por respeto al deporte, ¿no? Claro. ¿Qué estatus es el verdadero para la medicina si no se lo puede tomar como fármaco? ¿Por qué entonces tanto tabú?
Bueno, esto es otro paradigma. Yo creo que el cannabis tiene más que ver con las medicinas alternativas y tradicionales que la medicina alopática. Cuando en los términos o en los paradigmas de la medicina alopática se quiere meter todo esto, es como que es difícil. Creo que el estatus debería ser una medicina natural, ¿no? Fitoterapia, ahí es creo donde está el mayor de los conocimientos, y escarbando en ese tipo de conocimientos ver qué podemos usar para la alopatía. Creo que esto va definitivamente, y es lo que nosotros promulgamos en nuestro centro médico, que esto es algo alternativo, y vamos a decir por ahora complementario, de la medicina alopática. Pero enfocándonos en la parte natural y ancestral, podemos aprender mucho más que tratando de encasillar esto en los paradigmas de la alopatía, que solamente busca efectos para controlar síntomas. Bien. Te leo otra más. A ver, la ontología de los productos derivados de la planta, ¿son remedios, son medicamentos, son alternativas terapéuticas? Suena obvio, pero no lo es. Las historias sociales de unos y otros son distintas. Si son medicamentos, sí, porque si vos te podés saber la definición de medicamento, dice que es una sustancia que administrada en tu organismo produce alteraciones del funcionamiento de tus sistemas, ¿no? Entonces, ¿puede ser un medicamento? Sí, si lo ves así, sí puede ser un medicamento. Me perdí con la pregunta. ¿Cómo era la otra parte de la pregunta? Si la ontología de los productos derivados de la planta son remedios, son medicamentos, son alternativas terapéuticas, suena obvio, pero no lo es. Las historias sociales de uno y otro son distintas, dice. Sí, son alternativas terapéuticas, son estrategias terapéuticas, son medicamentos. Lo bueno es que depende de cómo la uses, es lo que vas a lograr, ¿no? No es solamente la sustancia, sino qué uso le damos, y eso depende más de nosotros que de la sustancia, ¿no? Tenemos que primero conocer los efectos de la sustancia, conocernos a nosotros, ver si eso nos conviene y usarlo convenientemente siempre. Pero sí, me parece que sí. Bien. ¿Se han incorporado en cirugías el uso de cannabinoides y traumatológicas? Por ejemplo, cirugías experimentales de rodilla y aplicación directa en lesión. Ese es algo que siempre quise hacer. Todavía que yo conozca, no. Digamos, esto, sé que inyecciones intraarticulares de extracto de cannabidiol, por ejemplo. O en una pseudoartrosis, en un efecto de consolidación. Lógicamente, si ponemos cannabidiol intralesional, vamos a tener un efecto muy bueno, ¿no? Pero cuando yo lo quise hacer en el centro de traumatología donde laburo, me decían, guacho, eso es algo prohibido, salir de acá. Y tienen razón, ¿no? No voy a entrar yo con un extracto de cannabis a querer hacer qué, ¿no? Para hacerlo necesitas el consentimiento del paciente, necesitas una serie de cosas que al estar esto, al ser ilegal, no podemos investigar, pero es un abanico inmenso de cosas que solamente desde lo traumatológico se puede hacer. Estoy seguro que se van a hacer esos estudios y que van a ser muy buenos los resultados. Bien. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho por tu charla. Seguramente, nada, la gente quedó motivada porque también es un tema muy interesante, el tema del deporte, y no lo habíamos tratado en estos ciclos, así que te agradecemos por tu aporte. Tengo alguna data de esa, si quieren, en algún momento después hacemos algo. Bien, 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 es muy interesante. Te agradecemos, la verdad, muy buena la charla. Bueno, muchas Bueno, gracias. y con Agustín estamos cerrando estos ciclos. Tenemos un montón de apoyo, la verdad que así como comentó Agustín y Darío, lo tenemos a Fer, que también participó de otra de las charlas, así que estamos muy contentas de que se sigan conectando para ver lo que está pasando en estos ciclos. Queremos agradecer a todos, así que los tengo acá en lista, porque entre el primer ciclo y el segundo, que los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Incamed, ¿no?
pueden ver a Ximena Stenberg, a Julieta Veneciano, a Paola Pineda, a Gabriela Calzolari, a Victoria Vaca Paunero, a Luis Osler, a Fernando Sepúlveda, a Fresia Sofras, a Jaime Buchuk, a Gabriela Recci, a Virginia Narice, a Berenice Carretino, a Darío Andrinolo y a Agustín Muñoz. Así que estamos muy agradecidas con esta red que nos acompañó para poder hacer estos ciclos, que les aclaramos que la gente lo hizo a pura voluntad, todos los disertantes, y les agradecemos mucho la participación. Hemos podido escuchar personas de Colombia, de Chile, a médicos del interior del país, a la gente de nuestro equipo, y bueno, esta red que nos acompañó en este ciclo son Anandamida Garden, SECA, Ciencia Sativa, Grupo Curativa, con C, Ciencia para la Cannabis, Procant, Curativa con Q y Anandamed. Así que muchas gracias. También agradecemos a todas las personas que participaron de estos ciclos y que nos acompañaron en nuestras peripecias tecnológicas. Es un reesfuerzo de parte de nuestro equipo también de INCAMED hacer esto posible. Fue una idea loca que surgió poder compartir estos saberes y cómo se retroalimentan, ¿no? Me quedé pensando en esto que decía Darío de la universidad y la sociedad, y en ese sentido hay un intercambio de saberes constantes entre unos y otros, y eso nos da mucho orgullo y es un poco por lo que esta ONG surge, para acompañar el proceso de personas que están buscando mejorar su calidad de vida, y en ese proceso mejoramos la nuestra, así que este es como un efecto séquito, ¿no? Que se genera ahí entre todas las personas y las agrupaciones, y bueno, estamos muy orgullosas. Queremos agradecer en particular al equipo mini estudio de televisión que armamos acá, a Adrián Torres, a Valeria Vidal, a Bárbara Veneciano, a Julieta Veneciano también, y a mí, Ana, que es quien les habla, y bueno, entre todas, y junto al equipo de INCAMED que no está acá, pero que también está presente, queremos agradecerles mucho y sugerirles, si tienen ganas de sumarse, a que estén atentas a las redes, porque estamos preparando para fin de año un curso de formación académica de 5 encuentros, con más de 10 clases en total, en donde estaremos brindando obviamente información sobre esta maravillosa planta y sobre su uso en el campo médico-científico, así que quédense atentos porque en breve estaremos compartiendo más información en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, incamed.org. Así que para más consultas o si quieren ver y compartir, eso nos ayuda mucho, así toda esta información que solidariamente los disertantes nos dieron llegue a cada casa. Así que nos despedimos, ha sido un placer estar con todos ustedes y quédense atentos para nuestro próximo curso. Gracias.